Comenzamos, mis amados, vamos a lo nuestro, que no quiero robarle más tiempo del que corresponde que le robe. Le agradezco por estar aquí, gracias por aceptar la invitación, gracias por sumarse y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Muy bien, entramos al tema, primer materia de nivel 2. Estamos en nuestro tercer año del Centro de Formación Bíblica. Esta es la primera materia del nivel 2 y me apasiona poder hablar con respecto a estas cosas. El nombre se llama Teología Sobrenatural. Tome nota de eso, por favor. Vamos a anotar, a trabajar algunas cosas. Ponga ahí el nombre, Teología Sobrenatural. Yo en el libro les pongo esto, la sobrenaturalidad de la esencia de Dios. Hoy hay una corriente de personas, anoten esto, hay una corriente de personas que dicen que Dios es sobrenatural. Dios no es sobrenatural, Dios es eterno. La Biblia lo llama el Dios eterno, el Dios que no tiene principio, el Dios que no tiene final. Sobre ese Dios vamos a hablar en esta materia. Yo creo que alguno de ustedes ha estudiado algo o ha leído algo con respecto a lo que es teología. Yo me atreví a escribir este manual de nuevo. Por años las instituciones, llamémosle de alguna manera, nos enseñaron la teología, desde la teología bíblica y desde la teología sistemática. Desde ese lugar nos hablaron de teología. Una teología rígida, una teología fría, una teología que no nos mete en el escenario de los milagros, de las señales, de las maravillas de Dios. Una teología que con mucha frialdad te hace conocer aspectos de Dios, pero no te hace conocer a Dios. Anote eso si puede. Nosotros necesitamos conocer al Dios del cual la Biblia nos habla. No necesitamos conocer de Dios. Cualquier nivel de teología te hace conocer cosas de Dios. Yo a través de este libro me propuse, tuve la intención de hacerte conocer al Dios que hace estas cosas. ¿Cuál es la característica de este nivel de Dios? Y lo bueno está en eso. ¿Cuál es la característica de este nivel de Dios? Nosotros necesitamos a este nivel de Dios. El Dios que hace milagros, el Dios que opera por encima de todas las cosas, el Dios que hace milagros, hace señales, hace maravillas, el Dios que no está sometido a la humanidad o no está sometido a lo natural. Yo soy un enemigo, gente, de verdad te digo, yo soy un enemigo acérrimo de encapsular a Dios. No encapsules a Dios, no encierres a Dios. Ahí es donde uno se anima a tener una visión de Dios totalmente diferente a lo que uno hasta ahora se ha animado a ver o se ha animado a conocer. Y esa es mi intención con este libro, que yo lo he llamado Teología Sobrenatural. No cualquiera, yo no encontré un libro de teología sobrenatural escrito. Alguien tenía que escribirlo, bueno, yo lo hice. Ahí habla sobre aspectos que tienen que ver con Dios. Entonces yo quiero que conozcas a ese Dios conmigo, o por lo menos podamos agregar un grano de fe, como el Señor le dijo en la parábola a los discípulos, un grano de fe un poco más arriba de lo que conocemos. Entonces metámonos ahí. Yo le llamé al libro Teología Sobrenatural y les puse en el libro como subtítulo la sobrenaturalidad de la esencia de Dios. Hay aspectos de Dios que uno tiene que conocer y yo necesito que usted pueda conocer. Hay aspectos de Dios que son relevantes. Hoy la iglesia está en una fuerte discusión en cosas como lo sobrenatural, lo no sobrenatural. Hay gente que te plantea los milagros, hay gente que pone en tela de juicio ciertos sucesos que de pronto lo natural no se pueden entender. Y uno no puede entender a un Dios que está por encima de lo natural con una mentalidad natural. ¿Me seguías a lo que voy? Entonces, necesitamos tratar este tema desde una óptica bien puntual. Anote algunas cosas que le quiero dar. Anote esto, por favor. Hay cosas que yo te las voy a agregar en el libro, usted tiene otro montón de cosas, pero hay algunas que yo te voy a decir para compartir contigo. Dios es un ser espiritual. Empecemos a anotar algunas cosas. Yo le invito a que usted pueda anotar esto. Lo vamos a grabar, recuérdelo, esto va a estar grabado. Yo no voy a detenerme. Si hay preguntas, me las hacen al final. Si hay alguna pregunta, me la hace con toda libertad al final. Tomen nota de algunas cosas. Dios es un ser espiritual, eterno e inmutable. Tres cosas
que tienen que ver con Dios. Dios es un ser espiritual, es un ser eterno y es un ser inmutable. ¿Qué significa eso? Ya lo vamos a ver, que Dios opera desde un lugar que no es natural. Dios opera en toda su esencia desde un lugar que el hombre no puede entender. Entonces, hoy el hombre trata de explicar cosas de Dios cuando no puede llegar hasta ese lugar. Ahí es donde uno ve todo esto. Dios es un ser espiritual, Dios es un ser eterno, y ahí es donde yo te digo que Dios no es sobrenatural. Ahora vas a notar algo. Dios es un ser espiritual, Dios es un ser eterno y Dios es un ser inmutable. Ya te voy a explicar lo que significa la palabra. Anote algo, por favor, ahí. Dios no es sobrenatural, Dios es eterno. Dios hace cosas sobrenaturales, que es totalmente distinto. Te lo digo de nuevo, Dios no es un Dios sobrenatural, como hay una corriente que habla. Dios es eterno. Él tiene en su esencia eternidad. Y Él opera desde su esencia, que es la esencia de la eternidad. ¿Está bien? Desde ahí Dios opera. Entonces Dios no es sobrenatural, Dios es eterno. Dios es espíritu, Dios es eterno y Dios es inmutable. Agrega esto si querés. Dios hace cosas sobrenaturales. Los milagros, hay niveles de obras sobrenaturales, si vos querés anotar. Anote, hay niveles de obras sobrenaturales. Por ejemplo, señales, milagros, maravillas y prodigios. Es lo que vos te encontrás en la iglesia del primer siglo. El Dios que nosotros tenemos es un Dios que hace estas cosas y le da placer hacer estas cosas. Es un Dios, te lo vuelvo a repetir, es un Dios que hace milagros, es un Dios que hace maravillas, es un Dios que hace señales y hace prodigios. Algún otro día te voy a hablar de cada una de esas cuatro cosas. Maravillas, milagros, señales y prodigios. Eso Dios lo hace desde su lugar. Entonces yo cuando te hablo en el libro, yo te hablo sobre la naturaleza eterna de Dios. ¿Está notando esto, verdad? Dios es un ser espiritual, es un ser eterno, es un ser inmutable. Él no es sobrenatural, Él es eterno. Él hace cosas sobrenaturales para con el hombre. Entonces nuestro Dios, y anote algo más por favor, nuestro Dios es ilimitado, nuestro Dios es infinito. Yo en un rato te voy a hablar de la ley del infinito. Nuestro Dios es ilimitado, es infinito y nuestro Dios es todo suficiente. O sea, no es un Dios que puede hacer cualquier cosa, que puede hacerlo todo para el bien de sus hijos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Puede hacerlo todo, puede establecer todo, Él puede hacerlo de la manera que quiera, cuando Él quiera, porque por eso es Dios y tiene la libertad para hacer estas cosas. Anota algo por favor ahí, que hoy uno escucha de estas cosas. La eternidad de Dios tiene que ser revelada a nuestra vida. Anótelo por favor, la eternidad de Dios tiene que ser revelada a nuestra vida. ¿Por qué, pastor? Porque si Dios no se te revela a vos, si Dios no te permite descubrir a vos parte de la esencia de Él, nosotros en nuestra naturaleza no podemos alcanzar eso. Entonces ahí es donde Dios se toma el permiso a sí mismo para revelarse a tu vida. ¿Qué es lo que le pasó a Moisés? Alguien me va a decir, pastor, yo necesito Biblia para estas cosas. Es lo que le pasó a Moisés. Moisés tuvo 40 días, 40 noches arriba del monte, y cuando el tipo baja de arriba del monte, su cara resplandecía. ¿Por qué su rostro resplandecía? Porque él había estado fuera de un escenario común. Por lo tanto, tarde o temprano, estar fuera de un escenario natural a vos te afecta de una u otra manera. Cuando una persona está llena de Dios, vos te das cuenta que está llena de Dios. Cuando una persona está llena de demonios, vos te das cuenta que la persona está llena de demonios. No nos llama la atención que la persona cargue lo bueno o cargue lo malo. Lo percibimos, nos damos cuenta. Cuando uno sale del escenario natural para entrar en un escenario que está por encima de lo natural, ahí es donde vos te das cuenta de que hay algo que está fuera de lo que yo estoy acostumbrado a que sea hecho. Ahí es donde uno se encuentra con estas cosas y percibís que te está pasando, estás siendo metido en algo que está fuera de lo que uno observa por naturaleza. A eso yo le llamo, Dios se me tiene que revelar a mí
para que yo pueda observar y pueda ver cosas que Dios necesita que yo vea. ¿Estamos bien con eso? 3 cosas, anote por favor. Hay 3 niveles de teología. Hay 3 niveles de teología. Anótelo por favor. Número 1, la teología natural. Es aquella teología que desde lo frío trata de estudiar a Dios y trata de interpretar algunas cosas que tienen que ver con Dios. Eso se llama la teología natural. Luego hay un nivel de teología que se llama la teología como disciplina. La teología como disciplina es la ciencia que estudia los sucesos relacionados con Dios. Es la teología como ciencia, es la que la mayoría hemos estudiado en otro tiempo. Es la teología como ciencia que nos permite estudiar los pormenores de cosas que suceden. Ahora, hay una teología que es sobrenatural y en esa me voy a meter. Hay una teología que es sobrenatural. La teología sobrenatural es la que revela los misterios, es la que te descubre, la vista se te abre, uno descubre los misterios de lo que Dios quiere hacer con uno, y es ese nivel a donde a mí se me revelan las cosas que de otra manera no se te hubieran revelado nunca antes. Y vos decís, pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Alguien va a necesitar Biblia para estas cosas? ¿Y dónde está eso, pastor, en la Biblia? Anote, Efesios capítulo 3, versos 9, 10 y 11. Efesios capítulo 3, versos 9, 10 y 11. Él dice que le fue dada autoridad a la iglesia para que se le descubrieran los misterios. Y al descubrírsele a la iglesia los misterios, estos misterios que fueron revelados son los misterios que luego pasan a cobrar vida en la vida de una persona. Te la hago más simple, para que no tengas problemas con respecto a estas cosas. Te la hago más simple. Hay gente que no cree en los milagros. Pues, ¿y cómo puede ser que no crea en los milagros? Si tenemos un Dios que permanentemente ha hecho milagros en la Biblia. En algún momento la persona que no entiende el tema de los milagros porque no se animó a conocerlos, porque no le alcanzó la fe o porque le enseñaron cualquier otra cosa, a partir de un milagro su pensamiento cambia, su visión cambia, su entendimiento cambia. Lo que la persona antes creía que no existía, ahora se da cuenta que existe, y entonces yo a ello le llamo un nivel de funcionamiento sobrenatural. ¿Por qué? Porque está por encima de nuestra propia naturaleza. Yo en el libro te enumero varias cosas que en los libros de teología convencionales no están. Yo, por ejemplo, te hablo de los decretos. Déjeme que le marque algunas cosas que están en el libro. Página 3, yo te hablo con respecto a los decretos. Hoy hay un montón de gente que acepta los decretos y hay otro montón de gente que no acepta los decretos. Y uno se pone a mirar, a ver, ¿quién critica un decreto? Aquella persona que nunca se puso a investigar de qué estamos hablando. ¿Qué es un decreto? Un decreto es una sentencia. Uno dice, pastor, ¿qué es un decreto? Dios es un Dios que decreta cosas sobre la tierra. Y usted en el libro, vos tenés ahí la página 3, donde yo te hablo en el libro de los decretos, la página 3, toda la página 4 completa, vos tenés 2 páginas donde yo te hablo con respecto a los decretos. La primera esencia de la eternidad de Dios que yo me encuentro tiene que ver con los decretos. Un decreto es una sentencia. Hoy hay gente, como te dije recién, hay gente que lo aprueba, hay gente que lo rechaza. Déjeme que le diga algo. Un decreto es una sentencia. Cuando Dios ha determinado ejercer misericordia con vos y conmigo, cuando Él envió a su Hijo Jesucristo a la tierra por vos y por mí, nosotros no podíamos dar nada a cambio por semejante muestra de amor. Dios nos amó primero sin que pudiéramos dar nada, y sin embargo Él determinó salvar al mundo por medio de la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz. ¿Qué es eso? Eso es un decreto. No te preguntó a vos para hacerlo, no me preguntó a mí para hacerlo, sencillamente lo hizo. Es lo mismo cuando uno dice, lee pasajes como Deuteronomio 28. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 28? Uno lee pasajes como Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28 dice, si guardares mis preceptos, si guardares mis mandamientos, si cumplieras mi palabra, si obedecieras mi voz, estas bendiciones te alcanzarán. ¿Y por qué será que hay gente que anda orando para que Dios lo bendiga? El tipo que anda orando para que Dios le bendiga nunca entendió nada, porque las bendiciones yo no las tengo que pedir.
Deuteronomio 28, acuérdense, la Biblia dice que las bendiciones te alcanzarán. Si una bendición a mí no me alcanza o a vos no te alcanza, el problema lo tenemos nosotros, no lo tiene el cielo. No es que Dios no me quiere bendecir, Él ya decretó, sentenció, Dios determinó que tu vida iba a ser bendecida. ¿Me seguís a lo que voy? Entonces, número uno, yo te hablo de los libros, en el libro, con respecto a este nivel de teología que yo le llamo sobrenatural. Lo primero que uno tiene que ver es que es un Dios que sentencia, es un Dios que determina. Yo ahí te escribo, el decreto de Dios es su propósito o es su determinación para algunas cosas. Puede anotar algo por ahí, que yo no sé si lo puse, pero por la duda quiero dárselo. Hablando con respecto a los decretos, anote algo. Hay decretos que son absolutos y hay decretos que son condicionales. Anote dos cosas. Hay sentencias de Dios que son absolutas y hay decretos o sentencias que no son absolutos, son condicionados. Por ejemplo, un decreto absoluto de Dios ocurrió cuando Él le dijo a Noé: no volveré a destruir la tierra nunca más por medio de un diluvio. Y a partir de ahí puso un arco iris. Y hasta el día de la fecha su palabra fue cumplida. ¿Se acuerda de eso, verdad? Eso es un decreto de Dios. Dios decretó. Dios sentenció. Él determinó. Esto será hecho de esta manera. Y no volveré a hacerlo nunca más. Eso es una sentencia absoluta. Yo ahí te escribo con respecto a los decretos de Dios. Hay decretos que son absolutos, anote, número uno. Número dos, hay decretos que son condicionados. Hace un rato te hablé de Deuteronomio 28. Si guardares mi mandamiento, si guardares mi precepto, si guardares mi palabra, si obedecieres mi voz, estas bendiciones te alcanzarán. Porque hay gente que tendría que estar bendecido y no está bendecido. Si Dios la sentencia ya la soltó para que el tipo sea bendecido. ¿Por qué razón la persona que tiene que estar bendecida no está bendecida? ¿Sabe por qué? Por una sola razón. La única y estricta razón. La parte mía, que es la que tengo que cumplir. Si no la cumplo en toda su totalidad, Dios no tiene el compromiso de cumplir conmigo. Porque lo que tiene que ser hecho en mi vida está condicionado. Ahí es donde yo te hablo. Primer punto del libro, te hablo de los decretos. Los decretos de Dios. Hay decretos que son sentencias, que son absolutas. Dios lo va a cumplir. Anote esto, que es una sentencia absoluta. Dios la va a cumplir por encima de la voluntad del hombre. Dios hay cosas que las va a hacer sin necesidad del hombre y mucho menos sin necesidad de preguntarle al hombre. Dios dijo que lo iba a hacer y lo va a hacer. Y por lo tanto, a partir de ahí vos te encontrás con una sentencia absoluta. Dios lo determinó y lo hará. Listo, no necesita del hombre. Ahora, hay un nivel de sentencia o de decreto que es condicionado. Ahí es donde Dios, anote esto, ahí es donde Dios necesita del hombre. ¿Por qué? Porque si el hombre no le cumple, Dios no puede darle lo que le prometió. ¿Por qué? Si guardares mi mandamiento, mi precepto, mi palabra, obedecieres mi voz, estas bendiciones te alcanzarán. Entonces Dios necesita ver en tu vida primero para poder habilitar en ti lo que tiene que habilitar. Un grave error que uno cree en el concepto de Dios, y mucha gente ora mal con este tema. Le dice: Señor, el día que vos me des a mí tal cosa, yo prometo que te voy a dar a tal otra. No, con Dios no se hacen negociaciones, gente. Con Dios no se hacen negociaciones. Dios te dice: vos me das y yo cumplo mi parte. La cosa de Dios funciona al revés en cuanto a su sentencia y en cuanto a sus decretos. La Biblia en otra parte le llama los consejos divinos. Cuando uno habla de un decreto, está hablando de un consejo. Los consejos traen a relevancia el hecho de que nuestro Dios es un Dios sabio. La sabiduría que Él te la da desde su propia sabiduría para entender y enfrentar algunas cosas. Entonces, sus consejos no son más, mi hermano, que la mera expresión de su voluntad. Te lo digo de nuevo, sus consejos no son más que la mera expresión de su voluntad. Esos son los consejos.
de Dios. Cuando vos te vas a encontrar en un montón de pasajes que habla de los consejos, ahí es donde Dios le determina al hombre. Dios le dice, vos haces esto y yo cumplo con esta parte. Yo asigno algo para vos, pero te lo daré en respuesta a lo que vos harás conmigo. Hoy la gente muy mezquina, espera que Dios le dé primero para hacer después, y en el reino de Dios las cosas funcionan al revés. Usted hace su parte y Dios cumple con la suya. Por eso a veces hay gente que no le conviene ver el valor de los decretos divinos. Hay gente que no le conviene ver el valor de los decretos divinos, de verdad te lo digo. Yo te enumero varias cosas con respecto a los decretos. Número uno, los decretos son eternos. Los decretos son eternos. Número uno, Dios no anda soltando un decreto hoy, otro decreto mañana, otro decreto pasado, y se la pasa soltando decretos, como sucede en algunos países que no lo vamos a nombrar, y algunas cosas que uno ve. Entonces, los decretos de Dios son eternos. Un decreto, una sentencia, una asignación que Dios suelta para vos y para mí, son eternos. Si Dios dijo que iba a bendecir tu vida, iba a bendecir tu casa, va a bendecir tu familia, va a bendecir tu economía, va a bendecir todas tus cosas, lo va a hacer. Dios no anda preguntando con el resto a ver si te bendice o no te bendice. Te bendice y punto. Número uno, sus decretos son eternos. Número dos, sus decretos son sabios. Número dos, sus decretos son sabios. A ver, un decreto de Dios emana desde un lugar. ¿Cuál es el lugar desde donde emana un decreto de Dios? Emana desde un lugar. ¿Cuál es ese lugar? Ese lugar es el momento, es el espacio en el cual en su esencia, en su ahora, Dios emite una palabra. Sus decretos son eternos, sus decretos son sabios, sus decretos son libres. No dependen de otra cosa para favorecerte a vos. Los decretos no son una sentencia que Dios lo larga para ver a ver cómo te va o cómo me va a mí. No. Un decreto tiene en sí mismo el poder del cumplimiento. Dios lo dijo y Dios lo hará. Está con fe para eso, ¿no? Dios lo dijo y Dios lo hará. O sea, a partir de ahí podemos discutir un montón de cosas, pero un decreto en sí mismo tiene libertad. Está libre. Dios va a declarar lo que dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Los decretos son eternos. ¿Me sigue lo que le digo? Los decretos son sabios. Las sentencias de Dios son libres, funcionan en sí mismas. Cuarto lugar, los decretos son absolutos. Ahí te pongo, y son incondicionales. Esto te lo puse en el libro. Su ejecución no depende de ninguna otra cosa. El libro de Números, y anotate este texto porque no está en el libro de Números, capítulo 23, verso 19, si mal no recuerdo, Números 23, verso 19, dice, Dios no es hombre para que mienta. Si Dios lo ha dicho, lo hará. Si Dios lo ha determinado, será hecho con tu vida y con la mía. Dios lo declaró, por lo tanto Él lo va a refrendar. En su propia autoridad Él traerá cumplimiento para ti. Estamos en el primer nivel de lo que te quiero hablar. Estoy hablando de los decretos. Los decretos de Dios son absolutos, los decretos de Dios son eternos, los decretos de Dios son sabios, los decretos de Dios son libres en sí mismos. Si Él declaró algo sobre tu vida, lo hará. Él decretó salvación, por ejemplo. Él decretó un plan de salvación para vos y para mí. Vos accedes a un plan de salvación no por tu voluntad, sino por la voluntad de Dios. No, pero yo aceptar al Señor. Sí. Vos estás aceptando las condiciones de algo de que antes lo aceptaras, te había sido dado y te había sido revelado. Ahí es donde funciona el Dios del cual estamos hablando. Funciona de otra manera. Él decretó salvación para sus hijos. Él decretó un recurso. Él sentenció una solución. Porque de otra manera el hombre no tenía ni salida ni solución para estas cosas. Por tal motivo, lo primero que yo tengo que ver es que Dios es un Dios que emite decretos. Dios es un Dios que suelta sentencia. La misericordia sobre vos es una sentencia que Él suelta. No depende de otras cosas. Yo no puedo pagarle nada al Señor para que Él no haga lo que hizo por mí.
Él lo hizo y lo suelta por expreso amor de Él. Yo voy a terminar el libro hablando del amor. ¿Está bien? Entonces, primer nivel de un Dios que opera por fuera de todo lo natural. Los decretos de Dios. Sus decretos, para cerrarte esta parte, son sentencia. Sus decretos son una determinación final para vos y para mí, que tiene alcance. ¿Por qué? Porque está fundamentada en Él mismo, no está fundamentada en otra cosa. Número uno. Número dos. Yo te hablo el segundo aspecto de un Dios eterno. Tiene que ver con algo que se llama omnisciencia. Omnisciencia. ¿Están ahí todavía? Sergio, ¿están ahí? Salúdame. Cristian, ¿están ahí? ¿Todavía estamos bien? ¿Están anotando? Salúdenme, por favor. Alguien que me salude por ahí, que los quiero ver. Número uno. Número dos. Un elemento crucial de la eternidad de Dios es su omnisciencia. Vos habrás escuchado alguna vez la palabra omnisciencia. Yo te pongo en el libro, en el manual, yo te pongo Hebreos capítulo 4, verso 13. Yo te lo pongo eso en el libro. No existe cosa creada que no sea manifestada en su presencia, dice el libro de Hebreos. Vamos de vuelta. No existe cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta o que rendir cuenta. ¿Me sigue con lo que le hablo? Esto es segundo nivel, omnisciencia. Dios es omnisciente. La palabra omnisciencia, que yo en algún lado del libro se lo pongo, la palabra omnisciencia significa que Dios todo lo conoce, que Dios todo lo conoce. O sea, a veces uno se cree que puede esconderle algunas cosas al Señor. Ni vos ni yo le vamos a esconder ninguna cosa al Señor. No tenemos forma. ¿Por qué? Porque en mi naturaleza yo no puedo decirle al Señor, esto no te lo muestro, esto sí, esto no te lo muestro, esto sí. O sea, allá donde vos te encontrás en la omnisciencia de Dios. La palabra omnisciencia significa todo conocimiento. Un Dios que todo lo conoce. A ver, un Dios que no tiene nada escondido. Un Dios al cual nada se le escapa. Un Dios al que no hay nada que uno pueda taparle o que Él no pueda ver en nuestra vida. La omnisciencia no es un principio, es una verdad. Escuche, la omnisciencia no es un principio, porque vos un principio lo podés corregir, lo podés cambiar, le podés agregar, le podés sacar. La omnisciencia no es un principio, es una verdad de Dios en tu vida y en la mía. Él es omnisciente, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo hace, un Dios que todo lo conoce. Ese es el nivel del Dios que nosotros tenemos. Su presencia, lo que nosotros llamamos su gloria, su presencia, no es ni más ni menos que la manifestación de sí mismo. Hoy todo el mundo habla de su presencia, todo el mundo habla de su gloria. ¿Qué significa la presencia y qué significa la gloria? Que eso significa que Dios desde su lugar presenta y manifiesta algo. Y ahí es donde yo percibo la gloria de Dios, percibo su presencia. ¿Por qué? Porque Dios está soltando de sí mismo para con vos y para conmigo. Porque el que todo lo conoce primero vio mi necesidad, y al ver mi necesidad Él desprende de lo que tiene que desprender. Anote algo, por favor. Yo lo tengo acá en mis notas esto. Anote algo, por favor, que es muy puntual. Quiero que vos lo tengas. Dios no está sometido ni a materia, ni a espacio, ni a tiempo. Anótelo, por favor. Dios no está sometido ni a espacio, ni a materia, ni a tiempo. Ninguna de las tres cosas. La materia tiene que ver con lo físico, con lo que veo. A ver, lo que veo, Dios lo creó, por lo tanto Él no está sujeto a materia. Él no está sujeto a espacio y tampoco está sujeto a tiempo. La Biblia declara que Dios, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Te acordás de eso? Eso significa que el Dios que yo tengo, ayer era el mismo, hoy es el mismo y mañana, en mi mañana será el mismo y seguirá siendo el mismo. Entonces, por esa estrechísima razón, por esa razón,
Uno dice, es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, todo le pertenece, todo es parte de su haber. Anoten eso y llévatelo esto de verdad. Dios no está atado ni a tiempo, ni a espacio, ni a materia. Tres cosas, te lo digo de nuevo. Dios no está atado ni a espacio, Dios no está atado a tiempo y Dios no está atado a materia. ¿Te acordás cuando el Señor caminó sobre las aguas? Dice, sí, la Biblia dice, Mateo capítulo 14, que el Señor caminó sobre las aguas. ¿Estás seguro vos que caminó sobre las aguas? A nosotros nos han vendido por mucho tiempo que Jesús caminó con sus piecitos por encima del agua, y ya uno lo ve hasta en los dibujos y en las cosas para los niños, películas para los niños, vos lo ves que el Señor caminó con sus pies sobre las aguas. El Señor no caminó sobre las aguas. En ese momento Él estaba fuera del tiempo, en ese momento Él estaba fuera de la materia, en ese momento Él estaba fuera del espacio. ¿Y cómo iba caminando? Levitando. Pastor, me cuesta mucho creer eso. Bueno, va a tener que hacer un esfuerzo por creerlo, porque el Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo modula y que todo lo tiene, está por encima del espacio, del tiempo y la materia. ¿Anotaste eso? O sea, ahí es donde uno se da cuenta. Dios es un Dios de decretos, número uno. Dios es un Dios omnisciente, un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo se le revela, número dos. Vamos a seguir. Yo te planteo lo que te planteo en el libro para no salirme de ahí. Número tres, Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. ¿Esa palabra qué significa? Yo te lo llamo de esta forma, la ley del infinito. Vos vas a leer el manual y yo en el manual te hablo sobre la ley del infinito. ¿Qué es la ley del infinito? Algo que no tiene principio ni tiene final. O sea, de este lado siempre existió, de este lado siempre va a existir. Entonces la ley del infinito a vos te revela un Dios que está por encima de toda cuestión y que estas cosas se muestra Él a sí mismo en toda su dimensión. El Dios omnipresente. Lo llamamos la ley yo por lo menos le llamo la ley del infinito o la ley de lo infinito, que no tiene ni principio ni final. Un Dios que siempre existió, que existe y que existirá por sí mismo, que nadie lo creó. Él es creador de todas las cosas, pero su propio ser no está creado, porque su propia esencia es la creadora. El Dios de lo infinito. El diccionario, vos te vas a un diccionario, el diccionario dice, con respecto al infinito, que significa sin límite. La palabra infinito, anote un texto por favor, Colosenses capítulo 1, 25 al 27. Colosenses capítulo 1, 25 al 27. Esto es sencillamente, mis hermanos, sencillamente cuestión de omnipresencia, de un Dios que tiene presencia en todo lugar, que no está sometido a tiempo, forma, espacio, como te hablé en el bloque anterior. Infinito significa sin límite, un Dios que no tiene una limitación. Colosenses capítulo 1, 25 al 27, te habla de los tremendos alcances de la sabiduría divina. Dios es un Dios con un nivel de sabiduría extraordinario. Y anotátelo si querés, Él está presente en su sabiduría por encima de toda cuestión natural. Por eso yo al libro lo llamé Teología Sobrenatural, porque esto de naturalidad no tiene nada. Él está por encima del espacio, de la materia, del tiempo. Por esa razón vos te encontrás con un Dios que está por encima de todas las cosas. Su sabiduría no es de tierra. No, 2 más 2, pastor, me da 4. Sí, a vos te da 4. A mí 2 más 2 me da 4. Pero para Dios un día son como 1000 años. No, para mí el día tiene 24 horas. ¿Te das cuenta que lo natural no puede abrazar lo sobrenatural? No lo puede explicar, no lo puede entender. Un Dios que sentencia para sus hijos. Un Dios omnisciente que todo lo sabe. Un Dios omnipresente que tiene lugar en todo espacio. El espacio, anoten esto, el espacio físico se rinde ante la omnipresencia de Dios. Te lo digo de nuevo, anótelo, esto en el libro no está. Lo natural se rinde ante la omnipresencia de Dios. ¿Por qué? Porque esta omnipresencia está establecida en su propio ser.
Anotá 1 Corintios 2:9. ¿Qué dice 1 Corintios 2:9? Cosa que ojo no vio. ¿Se acuerda? Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Por qué te limitas entonces? No te limites. ¿Por qué te limitas? ¿Por qué marcas un límite? ¿Por qué pones un límite en aquellas cosas si no tengo tiempo? No tengo plata. No me alcanza. No sé si esto me va a salir. ¿Por qué te limitas? Si el Dios que tenemos es un Dios que no tiene límites, es absoluto en presencia. La palabra omnipresente significa eso, es absoluto en presencia, en todo lugar, a la vez, no depende de un espacio físico. Vamos bien con esto, ¿verdad? Es un Dios que pone dictámenes, que suelta sentencia, que suelta decretos. Es un Dios omnisciente, es un Dios omnipresente. Déjeme que siga. En la página 8 del manual yo te hablo de la presciencia de Dios. La presciencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de presciencia? La presciencia de Dios es el espacio en el cual lo no conocido es dado a conocer. Eso es presciencia. Yo te lo defino de alguna manera por ahí. La palabra presciencia significa conocer por anticipado. ¿Qué significa presciencia? Conocer por anticipado. Yo no sé si vos te acordás, seguramente que sí, te acordarás. 1 Corintios capítulo 12 habla con respecto a niveles de dones. Vamos a hablar seguramente en algún momento con respecto a niveles de dones. En los distintos niveles de dones hay un nivel de dones que se llama don de ciencia. El don de ciencia es la capacidad de entender, de ver, de que se me revele por anticipado ciertos acontecimientos. Es el don que opera con lo profético, el don de la ciencia, donde uno puede escuchar de antemano o puede ver antes que las cosas sucedan, donde Dios se las revela y se las muestra. Eso se llama presciencia. Yo ahí te pongo la presciencia de Dios, el conocimiento de las cosas futuras, aquellas cosas pasadas, actuales y aún las cosas por venir. Y anótelo esto en sus palabras de verdad para que no te lo olvides. Dios no tiene pasado, Dios no tiene mañana. La gente cree que Dios tiene mañana. Dios no tiene mañana. Y Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso significa que Dios no tiene mañana. Anotátelo porque explicado de esta manera no está. Dios no tiene mañana. No tiene pasado. Él es el mismo. Te lo voy a poner de otra manera para que uno entienda más prácticamente lo que es la presciencia o el conocimiento previo de los acontecimientos. ¿Viste cuando Dios te da una palabra profética? O cuando Dios te suelta una promesa. Él te dice, yo haré contigo tal cosa. Él está anunciando esto. Lo que tengo en mi mano, porque Él no tiene futuro, lo que tengo en mi mano, estoy a punto de soltártelo. Cuando Él te da una promesa, cuando te da una palabra profética, cuando te dice, haré contigo tal cosa, lo que para vos es mañana, para Él es ahora. Por lo tanto, en la presciencia de Dios, las cosas son conocidas por anticipado, que es el don que operan los profetas. Después lee todo lo que le pongo ahí. Es la capacidad de preconocer. O sea, lo conozco antes que suceda. Antes que aparezca yo sé que va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios ya me lo hizo ver. Eso se llama presciencia. La presciencia de Dios. La capacidad de conocer por anticipado. Eso es lo que hace con vos y conmigo cuando nos da una promesa, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces vos tenés en el libro, yo te puse ejemplos de presciencia, después los ve tranquilos. Es la capacidad de conocer por anticipado. Ahí es donde opera algo que se llama la revelación. Hoy mucha gente habla de la revelación. ¿Sabe lo que es la revelación? ¿Querés una definición mía con respecto a la revelación?
es el descubrimiento de las cosas que hasta el momento estaban ocultas para mi vida. Te lo digo de nuevo. ¿Qué es la revelación? Es el descubrimiento de las cosas que hasta el momento estaban ocultas para mi vida. No lo vi antes, ahora lo veo. No lo entendí antes, ahora lo entiendo. No lo asimilé antes, ahora sí, se me abrió la vista y ahora lo puedo ver. Eso se llama revelación. ¿Está bien? Te pregunté un ejemplo. ¿Te preguntaste alguna vez de dónde sacó Pablo todo lo que escribió en sus 14 epístolas? Vos me vas a contestar, no, pero él era un hombre entrenado en las leyes. Sí, totalmente, judía. Vamos de nuevo, él era un hombre entrenado totalmente ¿en qué? En las leyes judías. Y está bárbaro ahí. Pero y todo lo otro que escribió en las epístolas, la revelación del Señor, la revelación de la iglesia, aquellas cosas que escribió cuando él dijo yo prosigo el blanco, prosigo a la meta, a la estatura, Efesios 4, lo que él habla en Efesios 4, y a uno estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de edificar el cuerpo. Eso no lo aprendió en la ley judía. ¿De dónde lo sacó el apóstol Pablo todo eso? Y ahí es donde vos te respondés y yo me respondo y digo, eso se llama revelación. La revelación es la activación de la presencia de Dios. Eso es la revelación. La activación, la puesta en marcha, la venida a nuestras vidas de la presencia de Dios, que se activa sobre tu vida y sobre la mía. ¿Está bien? Entonces ahí vos te encontrás, yo estoy avanzando en lo que te explico en el manual y en lo que te pongo ahí en el manual. Un Dios que da decretos, que da sentencias por sus hijos, un Dios omnisciente, que todo lo sabe, un Dios omnipresente, que en todo lugar puede estar, un Dios que tiene presciencia, conoce pasado, presente, futuro, sin mayores problemas. ¿Por qué? Porque la presciencia funciona en un lugar que se llama el ahora de Dios. Funciona en otro lugar, funciona en el ahora. ¿Está bien? Ahí opera la presencia de Dios. ¿Me sigue? Yo sigo hablándote en el libro, por ejemplo, con respecto a la supremacía. Vos en la página 10 te vas a encontrar con algo que se llama la supremacía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de supremacía? No te lo voy a resolver más fácil. Estamos hablando de gobierno. Cuando uno habla de supremacía, de lo que estamos hablando de gobierno. Eso es la supremacía. Dios es supremo. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde dice, no puedo jurar por nadie mayor que yo. Entonces juró por sí mismo. Dios hizo un juramento en sí mismo de que tal cosa la haría. ¿Por qué? Porque no había otro superior a él. Entonces, la Biblia dice que él es único. La Biblia dice que no se puede adorar a otros dioses. La Biblia dice que él es Dios en los cielos y en la tierra. Te estoy enumerando textos que vos te tenés que acordar seguramente. Entonces, la supremacía, márquelo esto, la supremacía de Dios es absoluta, es universal, no la comparte con nadie. Vamos de vuelta, anotátelo eso bien grande para verlo. La supremacía de Dios nos indica que Él es absoluto, Él es universal y no comparte esto con nadie. Por eso la Biblia dice que Dios es Dios por encima de la tierra, en la tierra y hasta debajo de la tierra. ¿Sí? ¿Quién le hará desistir? Dice un texto bíblico. ¿Quién le hará desistir? Si lo que Dios declaró, lo hará con vos y conmigo. Uy, amén a eso. Entonces, la supremacía es la capacidad de autoridad o el ejercicio de gobierno. Recuerde esto, el ejercicio de gobierno donde Dios está puesto por encima de todas las cosas para que aún en las obras que Él hace den cuenta de su supremacía. ¿De qué hablamos, pastor? ¿Querés que te la haga más fácil? Yo te la hago más fácil. ¿De qué hablamos? Hablamos de cosas puntuales como esta. Por ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios y la tierra afirma la obra de sus manos. ¿Te acordás ese salmo? Dimensionaron el salmo.
¿De qué habla el Salmo? Que no hay otro Dios más extraordinario en los cielos o en la tierra que sea capaz de hacer todas estas cosas. La supremacía de Dios se ve en sus obras. La supremacía de Dios se ve en su gobierno. Lo que Dios quiere, lo hace. Lo que quiere barrer, lo barre. Lo que tiene que sacar, lo saca. Y lo que tiene que poner, lo pone. La supremacía es absoluta, es universal y Dios no la comparte absolutamente con nadie. ¿Puede decirme amén a eso? Soberanía de Dios. Si te hablo de supremacía, te voy a hablar de soberanía. No hay cosa más extraordinaria que hablar de soberanía. La soberanía, a ver cómo te lo digo, la soberanía es el ejercicio de la supremacía. Cuando uno tiene autoridad, la ejerce la autoridad. No tiene que andar dando cuentas de la autoridad. No tiene que andar anunciándole a los demás de su autoridad. El que tiene autoridad la ejerce y el otro la acepta o la rechaza, lo que haga, pero el que tiene autoridad la ejerce. Cuando yo te hablo en el libro sobre la soberanía de Dios, te estoy hablando del ejercicio práctico de la supremacía. Anote algo por favor ahí, en el libro no está. Quizás me meto en problemas con alguno, pero no importa. Anote esto, anote lo que va a ser violento lo que te voy a decir. Anótelo por favor, acá hay cosas que están muy buenas, que yo necesito compartírtelas. Escuche, anote esto, por favor, y pone ahí. El gran tema de la Biblia no es la salvación, es el gobierno. Yo sé que me voy a meter en problemas, pero no importa. El gran tema de la Biblia no es salvación, es gobierno. La primer orden que Dios le dio a Adán fue una orden de gobierno. A ver si se acuerda. Fructifícate, multiplícate, llena la tierra, sométela a la tierra, gobierna la tierra. El tema central de los mandatos de Dios tiene que ver con ejercer gobierno. Por eso Dios lo pone al hombre en la tierra. ¿Para qué? Para que cuando lo pone en la tierra, sencillamente la persona se dé cuenta que hay una orden mayor y hay un mandato mayor que yo tengo que cumplir y que vos tenés que cumplir. No es nuestra idea, es su diseño. No es mi voluntad, es su determinación. Entonces, si Dios es supremo, en su supremacía, Dios ejerce gobierno. Estamos con eso, ¿verdad? Yo te hablo en el libro, página 11, página 12, yo te hablo ahí con respecto al gobierno de Dios. Es fuerte ver este tema del gobierno. Es fuerte poder verlo y poder entenderlo, el gobierno de Dios. Entiéndamelo aquello de que Dios es un Dios que gobierna. ¿Por qué te cree que Dios lo creó al hombre? Porque Él no podía hacerse cargo de la tierra físicamente. Entonces tuvo que crear al hombre, lo puso en el huerto para que ejerciera una función de gobierno. Desde su gobierno, todo lo que Dios determina desde los cielos, desde la tierra y aún debajo de la tierra, tendrá cumplimiento contigo y conmigo. ¿Hay fe? Dígame a eso. Desde su lugar de supremacía, desde su lugar de integridad, desde su propia esencia, lo que Dios declaró, lo hará. Entonces, Dios es el Dios altísimo que cuando decreta cumple. Nada ni nadie va a frustrar, te lo digo de nuevo, nada ni nadie va a frustrar ni detener la activación de los propósitos en tu vida. No hay forma de que esto no sea hecho. No hay atributo, mírame con atención, no hay atributo más grande y efectivo para nosotros que el gobierno de Dios. ¿Por qué, pastor? Por una sencilla razón. Lo que Dios determinó lo cumplirá. Lo que Dios dijo que haría con vos, con tu casa, con tu familia, con tu economía, con el ministerio, lo que Dios dijo lo hará. Por lo tanto, si lo que Dios determinó lo hará,
Usted tendrá hecho lo que Dios ha determinado que tiene que ser hecho. No hay nada ni nadie que pueda frustrar el plan de Dios sobre tu vida. El señorío de Dios sobre toda la creación, vos incluido y yo incluido, es patente. El trono de Dios, su derecho a sentarse en el trono, no puede ser violentado. ¿Por qué? Porque no hay supremacía mayor que Él mismo. Entonces se gobierna a sí mismo y ejerce acciones de gobierno para con su creación en la cual estamos involucrados nosotros. Ahí es donde uno habla de gobierno. En el gobierno Dios establece patrones de autoridad. Dios establece manifestaciones de poder. Desde su gobierno hay acciones que no pueden ser revocadas en la tierra, porque no hay nadie más grande que Él para cumplir o para no cumplir lo que Él ha determinado que iba a cumplir. Entonces, soberanía, cuando yo te hablo en ese punto, en tu libro, que esto está allá por la página 13, en adelante, la 13, la 14, yo te hablo con respecto al gobierno. Todo lo que sucede en la tierra y todo lo que pasa en los cielos es una acción de gobierno. No es otra cosa más que una acción de gobierno. Ahí es donde yo tengo que animarme a ver una acción puntual de gobierno. Yo te hablo de la supremacía de Dios en el libro. Yo te hablo del gobierno de Dios en el libro. Fíjate vos el nivel de gobierno en el cual algunas de estas cosas operan. Cómo Dios funciona por encima de cualquier aspecto natural. Uno quiere explicar estas cosas. ¿Cómo hacemos para explicar un acto de gobierno de Dios? No hay forma de explicarlo. No tenemos manera de explicarlo. Por eso vos me ves a mí escribiéndote un libro de teología llamado Teología Sobrenatural, donde de pronto te expreso cosas que uno trata de explicarla y no las vamos a poder explicar. Las damos a conocer, contamos sobre un escenario, declaramos lo que vemos y lo que creemos, porque Dios se mueve en ese nivel de funcionamiento. Ahí es donde uno entiende las cosas. Dice, yo no puedo explicar el gobierno de Dios. ¿Cómo lo explico? A mí lo único que me queda es aceptarlo. El gobierno de Dios se acepta, no se discute, se acepta, no se plantea. Sobre eso te escribo en el libro. Al final de la 14 te hablo de la inmutabilidad de Dios. Yo te dije que te iba a presentar la materia y todo lo que te escribí. ¿Qué es la inmutabilidad? Dios no tiene mudanza. Eso significa la palabra inmutable. Mirá, Santiago capítulo 1 verso 17 dice: el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni tampoco tiene sombra de variación. ¿Qué significa eso? Dios es inmutable. Anóteselo bien grande eso. La inmutabilidad de Dios tiene que ver con su esencia, que no va a cambiar. Dios puede perdonar acciones, como pasó con Nínive, por ejemplo. Dios puede alterar algo hacia abajo, pero no puede alterar algo en sí mismo. Dios en misericordia, es tardo para la ira, es pronto en perdonar, es grande en misericordia, es parte de su esencia. Dios es inmutable, no tiene mudanza, no tiene cambio. Esta es una de esas, a ver cómo te lo digo, este es uno de esos aspectos que llaman poderosamente la atención de nuestras vidas con respecto al Señor. Él es inmutable, Él no cambia. Yo mañana me aparto, me voy al mundo, hago un desastre, cuando vuelvo Dios está en el mismo lugar. Yo mañana voy, hago cualquier lío por ahí y cuando vuelvo para mi casa me presento delante del Señor, Él me perdona. Dios está ahí. Y me voy por años hasta y cuando vuelvo reventado al Señor otra vez, Dios está ahí. ¿Por qué? Porque Él es inmutable, no tiene mudanza, no cambia. Es una posición absoluta de Él mismo. Anote esto bien grande, ahí yo estoy viendo acá la página 15. Anote esto. Dios no puede ir contra su propia palabra, porque es su esencia. Anóteselo, Dios no puede ir contra su propia palabra. Dios es inmutable en atributos y en esencia. Su naturaleza es esta. Dios no puede ir contra su propia palabra. Su sabiduría es infalible. Su santidad
es extraordinaria, su palabra es firme, Él no puede ir contra aquello que dice. Dios es inmutable en sus atributos, Dios es inmutable en su esencia, no hay mudanza, no hay cambio en Él, su poder es indestructible, Dios es inmutable en sí mismo, su lenguaje lo revela. Él le declara en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones: Dios soy, o yo soy y no cambio, no tengo mudanza, dice en otro aspecto. Por lo tanto, el propósito que Él suelta sobre tu vida es un propósito que será traído a cumplimiento porque Él no cambia. Pastor, ¿de qué manera lo hará? No tengo idea, pero si Dios dijo que cumpliría un propósito con vos, lo va a cumplir. Lo va a cumplir, definitivamente lo hará. Estamos con fe, a las 10 terminamos, 10 y moneditas. No se haga problema, escuche. Él siempre es el mismo. A eso le llamamos inmutabilidad. Sigo en el libro, te hablo sobre su santidad. La santidad de Dios me permite que sea un poco violento con algunas cosas. A nosotros por años nos enseñaron conceptos con relación a la santidad, visto desde el lugar de lo que hago y lo que no hago. Yo no soy santo porque hago cosas santas, y eso te lo pongo en el libro. Yo no soy santo por lo que hago, yo soy santo porque el que está en mí lo es. Ese es el concepto de santidad de Dios. Y ojo que esto que le digo no es un permiso para hacer cualquier cosa, bajo ningún punto de vista. Esto no es un permiso para que cada uno haga cualquier cosa. No, Señor, no. Pero es la realidad de que yo no soy santo por las cosas que hago, porque si no, a cada rato la pierdo, a cada rato la agarro, a cada rato lo pierdo, lo vuelvo a agarrar, lo vuelvo a perder, lo vuelvo a agarrar, cada rato. Y sin embargo yo no soy santo por las cosas que hago, yo soy santo porque el que está en mí lo es. Y si tiene algún problema con esto, vaya al libro de Romanos. Romanos dice: santificados pues por la fe en Cristo Jesús. Entonces yo no puedo, por años la iglesia o el pensamiento teológico convencional nos enseñó que yo soy santo porque hago cosas santas, y cuando no hago cosas santas ya no soy más santo, y ahí uno está desvalorizando el punto de la santidad en mi vida. Yo soy santo porque el que está en mí lo es, porque Él es el que me santifica. ¿Me entendió eso? Eso está en el libro de Romanos. No somos santos, yo te encabezo el párrafo en el libro hablándote de esto y te digo: no somos santos porque hacemos cosas santas, somos santos por aquel que está en mí, y aquel que está en mí es el que potencia su esencia dentro mío. Entonces santidad no es un conjunto de acciones, santidad es un estado. Anóteselo de esa manera, porque en el libro no está. Anóteselo de esa manera, que le va a ser muy práctico. Yo no soy santo por un conjunto de acciones santas. Yo soy santo porque tengo un estado. La santidad no son acciones, la santidad es un estado. Aquel que está en mí es el que me santifica. ¿Se da cuenta por qué era necesario escribir un libro de teología nuevo? Porque los libros de teología convencionales nos enseñan que la santidad son acciones. No, mis acciones son el resultado de mi estado. Mis acciones son el resultado de mi estado. Entonces, yo no soy santo porque hago cosas santas. Si Dios sabe que voy a pecar, Dios sabe que me voy a equivocar, y vos también. Entonces nuestra santidad no puede estar basada en acciones, pero sí puede estar basada en aquel que pagó precio por vos y por mí. ¿Le gustó eso? Diga amén. Estudie con detenimiento todo lo que le hablo de la santidad en el manual. Página 17. Página 18. Me meto a hablarte de la omnipotencia. Así como te hablé de la supremacía, así como te hablé de la presciencia, así como te hablé con respecto a la omnisciencia y a la omnipresencia. Déjame que me meta en otra. La omnipotencia. ¿Qué es, mi hermano, la omnipotencia? Es un Dios que todo lo puede. Y si yo tengo un Dios que todo lo puede, ¿por qué ando llorando por los rincones por ahí? Uy, que esto no me sale, uy, que aquello no me sale, y que acá la cuenta no me da, y que no sé si llego a fin de mes. ¿Qué clase de Dios tenés vos en tu vida? ¿Qué clase de Dios tenemos? Si Él es omnipotente.
La palabra omnipotente, omnipotencia, tiene que ver con el todopoderío. Yo le llamo poder all inclusive. El poder de Dios está todo incluido ahí. O sea, cuando uno habla de poder de Dios, ¿de qué hablamos? Poder de Dios es la facultad, es la virtud por la cual cada uno puede hacer que se cumpla lo que Dios determinó que se cumpla. Dios pone poder sobre su vida a través de Jesucristo. Dios a través de Cristo pone poder en mi vida. Nosotros actuamos en la autoridad y en el poder de Dios. Pero la autoridad y el poder de Dios que tengo no es mío, es de aquel que me lo dio. ¿Está bien? La gente habla como si la autoridad estuviera en uno y como si el poder estuviera en uno. Ni la autoridad está en vos, ni el poder está en vos. Se manifiestan a través mío, pero están en aquel que pagó el precio por vos y por mí. Entonces Dios, en su supremacía de autoridad, Él habilita el Todopoderoso, habilita poder y autoridad para que vos y yo podamos funcionar en ese plano. ¿Qué es el poder de Dios? Es la facultad y es la virtud por la cual puede hacerse lo que se dijo que se haga. En el nombre del Señor soltará la palabra, los demonios dejarán a la persona. ¿Te hicieron caso a vos? No, le hicieron caso al nombre que vos cargás, que es aquel nombre sobre todo nombre. Ahí es donde está el secreto. Dios tiene, no solo tiene su voluntad, y esto marcátelo fuerte. Dios no solamente cumple su voluntad, Él tiene la capacidad de cumplimiento. A eso se le llama ser todopoderoso, omnipotente. La frase "una vez Dios habló", ¿sabes qué significa? Que Dios no tiene que andar recordándote las cosas todo el tiempo. Gracias, pastor. ¿Qué significa eso? Que Dios no tiene que estar recordándote las cosas todo el tiempo. Omnipotencia nos revela que Dios es todopoderoso, poseedor de una naturaleza superior por encima de todas las demás, con un poderío no limitado, o llamarle ilimitado si te parece más práctico, con un poderío que está por encima de todas las cosas, que tiene todo el poder. Él es el Dios de la fortaleza, lo refleja la Biblia, y desde su condición Él habilita para tu vida y para la mía. Ahí es donde yo te escribo cosas como esta. El poder ilimitado de Dios trae orden y pone cada cosa en su lugar. No me venga con que Dios va a bendecir a un desordenado. Dios no puede bendecir a un desordenado, gente, no puede. Pastor, tengo algunos problemitas con el desorden. Ordénese. Porque vos fíjate que las primeras acciones de Dios fueron acciones de orden. Primer día, segundo día, luego el tercer día, cuarto, quinto, sexto día, al séptimo descansó. O sea, Dios fue plenamente ordenado en algunas cosas con vos y conmigo. ¿Me estás siguiendo? Ya en un rato terminamos. El poder de Dios es un poder que va por encima de todas las cosas. El poder de Dios es un poder que va por encima de todas las cosas. Es su sombra, por llamarlo de alguna manera, reflejada sobre la tierra. Su poder está por encima de todas las cosas. El hombre opera en su poder. ¿Por qué? Porque Dios se lo da al Señor, el Señor te lo pasa a vos. Entonces operamos sobre su poder, habilitado en nuestra vida. Ahí es donde uno recuerda aquello de Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo. Es revelador. A ver, ese texto uno lo conoce muy bien, y a veces por conocer algo uno no dimensiona el valor que tiene. Pero fíjate el valor que tiene ese: todo lo puedo en Cristo que me... Entonces, estamos hablando de una esencia impartida sobre tu vida. Autoridad, poder y dominio no son cosas naturales tuyas. Operan en nuestra vida, pero no son mías. Son de Él, que lo cumple en nosotros. Entonces su poder, su omnipotencia, o el ser todopoderoso, es la capacidad ilimitada de cumplimiento de algunas cosas para vos y para mí. ¿Estamos de acuerdo con eso? El poder y la autoridad de Dios están revelados siempre, siempre a disposición de sus hijos.
No tenemos necesidad de algo. Decir, uy, Dios se olvidó de enviarme. Él ya lo envió. No es que Dios no se olvidó de nada. Él ya te lo envió. Él ya lo hizo sobre tu vida y sobre la mía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay un escenario de Dios en el cual, desde ese escenario, Dios hace cosas y habilita autoridad, y habilita poder, y habilita una esencia, y te habilita el dominio. Uy, estamos bien con esto, ¿no? Entonces, Él en su naturaleza, que hay infinito poder, no en la mía, es en su naturaleza. El poder y la autoridad de Dios están revelados con mucha fuerza, como te dije recién, desde el lugar de la creación. Vos lo ves en la creación, el todopoderío de Dios operando en la vida de cada uno. Amén a eso. Déjeme que siga para cortar los tiempos. Yo te hablo del Dios omnisciente, del Dios supremo, del Dios soberano, del Dios omnipotente que todo lo puede. Déjame que te hable de la fidelidad de Dios. ¿Me da un rato más? Déjame que te hable de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es extraordinaria sobre su vida y sobre la mía. La fidelidad de Dios es superior en tu vida y en la mía. Conoce pues, te puse yo en el libro de Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Vamos, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, y termina diciendo, es Dios fiel. Esa cualidad de fidelidad, esa cualidad, mi hermano, es bárbaro, es bárbaro. Te revela la esencia del Señor. Te demuestra al Señor en toda su plenitud. A ver, para Dios la infidelidad es un acto violento contra su esencia, no contra otra cosa, porque Dios es fiel. O sea, cualquier acto de infidelidad de parte del hombre es un acto violento contra su esencia. Por eso vos te encontrás en la Biblia que permanentemente la Biblia habla con respecto a la fidelidad de Dios. Es una de sus marcas. La fidelidad es uno de sus principios, la fidelidad. Es una de aquellas cosas que revelan toda su magnitud para con el hombre. Entonces vos vas a encontrarte con la fidelidad. Léalo en el libro, estúdienlo en el libro. Es un elemento fuerte que tiene que ver con Dios, su fidelidad. Dios es veraz. Yo en el libro te pongo cosas como esta. Dios es veraz. Dios no tiene mudanza, Dios no tiene un escenario de cambio. Lo que Dios dijo lo haría. Su palabra, sus promesas. Más de 7.000 promesas tenemos en la Biblia. Más de 7.000 promesas hay en las Escrituras. Lo que prometió lo cumple. Si el hombre se corre del lugar, es problema del hombre, no de Dios. Lo que Dios prometió lo cumplirá. Dios es veraz, su palabra es firme, su promesa es segura. Lo que Él determinó lo traerá a cumplimiento. Dios es fiel en proteger al pueblo. Por mencionarte cosas. Dios es fiel en proveer para el pueblo. Dios es fiel en abrirte puertas. Dios es fiel en protección. Dios es fiel en tantas cosas que Él no tiene mudanza, no va a cambiar. Dios lo dijo que lo iba a hacer y lo va a hacer contigo. No va a permitir que cosas que no tienen que llegar a tu vida lleguen. No lo va a permitir porque Dios es Dios desde su lugar. Uy, te hablo de la fidelidad. Te hablo de la bondad. Ya terminamos. Quiero cumplir un año. Ya terminamos. Te hablo de la bondad de Dios. ¿Se acuerda el Salmo 136? ¿Se acuerda cómo empieza? Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Cada segunda mitad de cada versículo repite lo mismo. Porque para siempre es su misericordia. Eso está en el Salmo 136. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Así dice el texto. Cada texto termina en su segunda parte, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué lo repite tantas veces? Estudiate después yo lo que te hablo ahí con respecto a la bondad. La bondad está de la mano de algo que se llama misericordia. La bondad está de la mano de algo que se llama misericordia. Y yo en el libro te hablo de la bondad, de la paciencia, de la misericordia. Los libros comunes de teología no te hablan de estas cosas.
Alguien tenía que escribirlo y lo hemos hecho. Te habla de su bondad, su fidelidad, su paciencia, su misericordia, como atributos naturales de su esencia. En la bondad de Dios es tan grande, su perfección es tan puntual, que estas cosas nos alcanzan más allá de nuestros hechos. A ver, mis amados, y ya terminamos y te dejo tranquilo. Por eso vos te encontrás en 1 de Juan capítulo 1, verso 9. ¿Qué ese texto? ¿Qué declara el texto? El texto dice de una manera muy sencilla. Dice, si pecamos, tenemos abogado delante del Padre para que Él pueda interceder por nosotros, pueda liberarnos, pueda sanar y pueda establecer nuestra libertad desde su lugar, no desde el nuestro, que somos los que pecamos. Mirá qué punto su bondad, mirá qué punto su misericordia, mira qué punto. Yo te hablo hoy sobre la bondad de Dios en el libro. Yo te hablo sobre la paciencia de Dios. El Salmo 145 dice, clemente y misericordioso es Jehová, es lento para la ira. No dice que Dios es lento, de que es lento para la ira. ¿Cuántas cosas retrasa Dios en favor tuyo y en favor mío? Uy, amén. ¿Cuántas cosas Dios retrasa? Bondad, misericordia, fidelidad, paciencia. Yo soy uno a quien Dios le ha tenido mucha paciencia. Y soy un agradecido porque Dios me ha tenido mucha paciencia en lo que yo tengo que hacer. Dios me ha tenido mucha paciencia. Y yo le agradezco eso al Señor. Su paciencia, su amor, la gracia. Yo en el libro te hablo sobre la gracia. Y si por gracia, luego, no por las obras, por su gracia, no por las obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. O sea, si lo que yo voy a recibir no es de ninguna otra forma por medio de la gracia, lo tengo que recibir por obra. Pero si mis obras no son buenas, entonces yo no puedo limitar la gracia a las obras. En otras palabras, si vamos a ver nuestras obras, no operamos por gracia. Si Dios tuviera que mirar tus obras y tuviera que mirar las mías, no habría lugar para la gracia. Entonces la gracia es aquella dimensión, la gracia es eterna, la gracia es gratuita, la gracia es soberana, no depende de las cosas que yo hago. Yo acepto su gracia tiene lugar conmigo. Por eso Dios es fiel, por eso Dios es bondadoso, por eso Dios es misericordioso, por eso Dios es paciente, porque su gracia nos alcanza y nos abraza. Y termino hablándote en el libro con respecto al amor de Dios. Yo cierro con esto. Esto va a quedar todo grabado hoy para que lo tengan cuanto lo necesite. A ver, si hay algo extraordinario que uno disfruta, es el amor de Dios. El amor de Dios es aquella parte del ser de Dios que te alcanza y que me alcanza. Dios es espíritu. Te dije cuando arranqué hace 1 hora y pico, 1 hora y media atrás. Dios es espíritu, ¿está bien? Y desde su lugar de espíritu, Él no está sometido a cosas naturales. Por eso la medida de amor que nosotros tenemos en lo natural no se va a encajar nunca a lo que Dios tiene para decir. Número 1, Dios es espíritu, por lo tanto es incorpóreo, no tiene una esencia natural, funciona desde un lugar por fuera de lo natural para con vos y conmigo. El amor en toda su plenitud manifestado por medio de Cristo Jesús para con vos y para conmigo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Qué podíamos darle nosotros? Nada podíamos darle nosotros. O sea, alguien tenía que meter en la teología la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia, la paciencia. Somos merecedores de esas cosas. Voy yo. Amén a eso. Dios es luz, Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor. A ver, cierro en 5 minutos con esto. El amor de Dios es inherente a Él. No es que hoy Dios se levanta con amor y mañana se levanta sin amor, entonces listo, lo que sea, total, Dios se va a levantar sin amor y ya está. No, Dios es amor. Y porque en su naturaleza es inherente a Él, Él manifiesta lo que es. El amor de Dios es inherente a Él. El amor de Dios es parte de su voluntad expresada para con cada uno de nosotros.
Es la expresión más alta de su amor. Su amor es eterno, su amor es soberano, su amor es espontáneo. Yo no tengo nada que hacer por su amor más que agradecerle. No hay algo que yo tenga que hacer para que su amor me alcance. Su amor me alcanza, y porque me alcanza agradezco, y porque me alcanzo respondo. Su amor es espontáneo para con vos y conmigo. Su amor es infinito, no tiene límite. Su amor es infinito, su amor es santo, su amor es benigno. La mayor expresión, y ya con esto cerramos, hermanos, ya con esto cerramos, y los dejo tranquilos. La mayor expresión de la naturaleza y la esencia de Dios, la mayor expresión poderosa de Él, vos la encontrás en un solo lugar: la cruz. La cruz es la expresión poderosa de una esencia de Dios mismo, dando a su Hijo por vos y por mí. La mayor muestra de amor. Un Dios que desde la eternidad, un Dios que desde el lugar eterno, todas las cosas que ha hecho, la ha hecho a favor de sus hijos. Amén a eso. Muy bien, primera clase, ya con esto termino, te dejo tranquilo, tratamos de cumplir horario. Bendigo tu vida, gracias por estar conectado ahí, gracias por haberme dedicado este rato de tu tiempo. Lea el manual, trabaje el manual, estudie con el manual. Cualquier consulta a nuestro grupo de WhatsApp o al grupo de Facebook, de verdad. Lo vamos a dejar esto grabado, esto va a estar en línea para los que no pudieron estar conectados ahora. Lo bendigo con toda bendición. Amén, nos encontraremos pronto. Bendecida su vida. El otro para también, ¿no? Hay que poner compartido. El otro para también. Sí, debe poner compartir.